Buenas tardes, Sevilla. Venimos en esta mañana, ya habéis estado mucho tiempo escuchando a mis compañeros. Venimos hablando de un mismo mensaje, venimos hablando de una misma persona, venimos hablando de las cosas que esta persona ha hecho en nuestra vida. Y queríamos seguir con una justa comparación, una comparación que prepara a las almas para el juicio del gran trono blanco. Dice así este texto de Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que había escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Venimos a lanzar una justa comparación, una comparación que prepara las almas para el juicio del gran trono blanco, y esta comparación no es más que una paráfrasis de un texto del apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Dice así la palabra de Dios: atención, atención a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncisos, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. En este texto Pablo llama la atención a los oyentes: atención a los perros, atención a los malos obreros, atención a los que están circuncidados falsamente, es decir, atención a aquellos que no ponen la palabra de Dios por delante de cualquier tradición, aquellos que no ponen la palabra de Dios por delante de cualquier norma o religión. Atención a todos ellos. ¿Por qué? Porque los verdaderos circuncisos son los que dan culto según el Espíritu de Dios y los que se glorían en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Si has puesto tu confianza en la carne, si te crees demasiado bueno según la carne, déjame decirte lo mismo que dice Pablo. Aunque yo, Pablo, tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo, Pablo. Y da una lista. Pablo da una lista de por qué él puede confiar en la carne más que ninguna otra persona. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era, dice Pablo, pero lo que era para mí ganancia, es decir, toda esta serie de cosas de las que él se podía gloriar en su carne, que eran para él ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún juzgo que todo eso es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, no con la justicia de mí, Pablo, sino con la que viene de la ley, no con la justicia mía de Pablo por la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, que es apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera, por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús.
Pablo en este texto en Filipenses, serie de razones por las que él podría confiar en su carne, por las que él podría confiar ser justo delante de la ley. Sin embargo, todas estas cosas, después de un serio análisis, las halla por basura, las halla por cosas que no sirven para nada, porque lo único que servía y lo único en lo que él podía confiar es que él había sido justificado por la fe en Cristo Jesús, justificado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y justificado aún más por la fe en la resurrección de Jesús. Así lo menciona en otro texto, en 1 Corintios capítulo 15. Ahora mismo, después de haber visto este texto, vamos a leer dos listas. Una lista que nos representa a todos los seres humanos, yo el primero, y otra lista que representa a Jesús. Y vamos a ver cómo es el ser humano y vamos a ver cómo es Jesús en contraposición a lo que somos nosotros. Y vamos a ver qué tan distintos somos, qué tan equivocados somos en pensar que somos buenas personas, qué tan equivocados somos, así como lo era Pablo, en pensar que por nuestra carne, por nuestras obras vamos a ser justificados delante de Dios. Y vamos a ver cómo no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver el quién somos en la carne, el quién somos respecto a la ley, con respecto a quién era Jesús, por la carne y por la ley y por su naturaleza divina. Veamos quién es la humanidad. Nosotros, yo también estoy en esta lista, nosotros somos iniciados en nuestra religión desde la cuna, de enésima generación de religiosos de la ciudad de Sevilla, pecadores, de entre una multitud de pecadores. Hasta ahora lo que hemos leído lo podríamos encontrar en el Salmo capítulo 14, verso 3, que dice así: todos ellos están descarriados, en masa pervertidos, no hay nadie que haga el bien, ni uno siquiera. Esto está en el Salmo 14, versículo 3. En cuanto a la ley, condenados culpables del infierno, y esto lo podemos encontrar en el versículo 15 del capítulo 20 de Apocalipsis, que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es el infierno. Sigamos. En cuanto al celo, aquellos que son pecadores entre una multitud de pecadores, que en cuanto a la ley son condenados culpables del infierno. En cuanto al celo, son perseguidores de la Iglesia, o los más grandes de los fieles de la Iglesia Católica Romana. Este tema de la persecución lo podemos encontrar en el capítulo 7 de Hechos, versículo 57, que dice: entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Este texto está en el contexto de la muerte de Esteban, el primero de los mártires de la Iglesia, aquel que venía hablando, como lo hemos hecho hoy y como lo seguiremos haciendo, de la salvación de Jesucristo, de la obra que Él ha hecho. ¿Y qué hicieron los religiosos? Lo persiguieron hasta la muerte, hasta llevarlo a las afueras de Jerusalén y apedrearlo allí delante de todos. Los seres humanos, como he dicho, somos pecadores dentro de una multitud de pecadores, condenados culpables del infierno, perseguidores de la Iglesia, o fieles de una religión. ¿Y qué somos en cuanto a la justicia que es en la ley? Irreprensibles delante de los hombres que dicen considerarnos buenas personas, a ti y a mí también. Es la humanidad, somos nosotros mismos los que decimos: esta persona es buena, pero esta persona no lo es. La Madre Teresa de Calcuta es buena, pero Jeffrey Dahmer no lo es. El Papa de Roma es bueno, pero Hitler no lo era. ¿Y dónde podemos encontrar una referencia a esto? La podemos encontrar en Mateo capítulo 23, versículo 28, que dice así: así también vosotros por fuera parecéis justos entre los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esta es la lista de la humanidad. Así somos todos los seres humanos. Desde el minuto 1 de nacimiento, lo vuelvo a repetir,
Nosotros somos iniciados en nuestra religión desde la cuna, de enésima generación de religiosos de la ciudad de Sevilla, pecadores entre una multitud de pecadores, en cuanto a la ley, condenados culpables del infierno, en cuanto a celo, perseguidores de la Iglesia o los más grandes de los fieles de la Iglesia Católica Romana, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles delante de los eternos, buenas personas, a ti y a mí. Esos somos los seres humanos desde el minuto 1 de nuestro nacimiento. Pero hay una persona humana que no está en esta lista. Hay una persona humana que, si viésemos este cartel lleno de una lista de pecados, esta persona no está en esa lista. Esta persona de quien venimos a hablar, quien ha cambiado nuestra vida por completo, hemos dado un giro de 180 grados en nuestra vida. Esta persona es Cristo Jesús. ¿Y quién era este Cristo Jesús? ¿Quién era esta persona de la que venimos a hablar hoy? Pues Cristo Jesús es creador de todo en la eternidad. Esto lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, que dice: a su debido tiempo Dios lo manifiesta. Cristo Jesús es creador de todo en la eternidad. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículo 16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué más es Cristo Jesús? Cristo Jesús es del linaje de David. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 3, que dice: acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne. ¿Quién más es Cristo Jesús? Dice: nacido milagrosamente en el vientre de la Virgen María. Nacido milagrosamente en el vientre de una doncella llamada María. Esto lo encontramos en la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Este es Cristo Jesús. ¿Qué más es Cristo Jesús? Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto ahora sí lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, que dice: a su debido tiempo Dios lo manifestará, el bienaventurado y único soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué más es Cristo Jesús? En cuanto a la ley, Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice: al día siguiente, Juan vio venir a Jesús, venir hacia él, y Juan dice, su primo Juan dice en el Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este también es Jesús. ¿Quieres empezar tú a hacer la prédica ahora? ¿Quién más es Jesús? En cuanto al celo, perseguido por la falsa religión. Jesús fue perseguido por la falsa religión a causa de sus obras de justicia. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, versículo 55, que dice: en aquel momento dijo Jesús a la gente: como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvisteis. Esto está en el contexto del fin de los días de Jesús, cuando van a prenderlos los sacerdotes y los fariseos, y Él les dice: habéis tenido todos los días de mi vida cuando he estado en el templo enseñando la verdad de Dios y no me habéis reprendido. No habéis venido hasta este momento a venir a por mí con palos y espadas para prenderme y matarme. Hasta este momento no habéis venido por mí. Hasta este momento no habéis venido por mí. ¿Qué más es Cristo Jesús en cuanto a la justicia que es en la ley? Irreprensible, irreprensible delante de mi santo y justo Padre, con quien me senté a la diestra tras morir en la cruz. Esto lo encontramos
Esto lo encontramos en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 12. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la diestra de Dios. Este es Jesús, el Salvador del pueblo de Israel, el Salvador de la humanidad, así como de Palestina. Este Jesús es el que salva, es el que redime, Él es aquel del quien hablan los profetas, Él es aquel que va contra la ley, y va contra Samaria, va contra Israel y va contra todo el universo. ¡No es una guerra! Ha fallado la ley, este Jesús va contra ellos. Y no importa que sean de Israel, no importa que sean de Palestina, porque la gente no entiende que aquí lo que importa no es una nación u otra, no es la división de dos estados. Aquí lo que importa es que la humanidad ha pecado y Jesucristo ha venido a limpiarnos de todos los pecados, ya sea en Israel, ya sea en Palestina, ya sea en China o en Estados Unidos. Jesús ha venido a esta tierra para librarnos de todos los pecados. Desde el Jordán hasta el mar ha venido Jesús a librarnos del pecado. Y ha venido para librar al verdadero pueblo de Israel y a los verdaderos samaritanos, no a unos falsos islamistas. La religión tiene la culpa de todo. Efectivamente, la religión tiene la culpa de todo. Porque cogen la palabra de Dios y la tuercen a su conveniencia. Dice la palabra de Dios que si un ángel del cielo viene a predicar un evangelio diferente, el que lo cree sea anatema. Y sin embargo tenemos a todos los islámicos creyendo a Mahoma. Dice la palabra de Dios que él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y sin embargo tenemos a una nación de Israel creyendo que todavía tiene que venir un Mesías, cuando el Mesías ya vino y cuando el Mesías va a volver, y va a volver para implantar el juicio de Dios sobre la tierra. El Mesías tiene que volver a venir para implantar el juicio de Dios sobre la tierra, el juicio de Dios sobre el pecado, para cumplir ya la muerte sobre aquellos que han pecado y no se arrepienten. Así tiene que venir el Mesías por segunda vez. Seguimos con la lista de Jesús. Dice así: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible delante de mi santo y justo Padre, con quien me senté a la diestra tras morir en la cruz. Esto lo encontrábamos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12, que dice: Cristo, por el contrario, ofreció los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. Cristo es el Mesías de quien hablan los profetas, que se sacrificó una sola vez y para siempre, y se sentó después a la derecha de Dios. Jesús también ha resucitado al tercer día. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, que dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Y Jesús también es el que ascendió a los 40 días después de haber guiado a sus discípulos. Esto lo encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 3 y 9, que dice: a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó ante sus ojos. Volvemos a leer la lista de quién es Cristo Jesús. Ya hemos leído la lista de quiénes somos toda la humanidad y volvemos a leer la lista de quién es Cristo Jesús para que veamos esta comparación, que los humanos no somos buenos, pero que Cristo Jesús es el único hombre bueno, el único hombre digno de ser esa propiciación por el pecado del hombre. Cristo Jesús, el hombre de quien venimos a hablar, es creador de todo en la eternidad, del linaje de David, nacido milagrosamente en el vientre de la Virgen, la doncella de nombre María,
Rey de reyes y Señor de señores. En cuanto a la ley, Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. En cuanto al celo, perseguido por la falsa religión a causa de sus obras de justicia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible delante de su santo y justo Padre, con quien se sentó a la diestra tras morir en la cruz. Resucitar al tercer día y ascender a los 40 días de haber guiado a sus discípulos. Hemos visto en esta mañana cómo la humanidad es muy religiosa, la humanidad es totalmente errada en cuanto a la ley moral de Dios. Está condenada al juicio de Dios, que es el infierno. Pero hay una buena noticia en esta mañana, hay una persona que es el Creador, que es el Redentor, que es aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, que ha muerto en una cruz una sola vez y para siempre, que ha sido resucitado, que estuvo en esta tierra 40 días después de muerto para enseñar a sus discípulos lo que debían de hablar. Fue ascendido a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Y este de quien venimos a hablar no es ni más ni menos que Jesucristo, aquel de quien dice Pablo: toda rodilla se ha de doblar, así en los cielos como en la tierra, y se ha de doblar para darle gloria al Padre, por este uno, Jesucristo. Así que en esta mañana ya tienes esta comparación, esta justa comparación. La humanidad no es buena, pero Jesús sí lo es. La humanidad merece el infierno, pero Jesús nos da las llaves del paraíso. Jesús nos da las llaves del paraíso. Y para obtener estas llaves, si es que de alguna manera podemos obtenerlas, el Señor nos ha dado dos métodos para obtener las llaves de la puerta del paraíso: arrepentimiento y fe. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de Hechos: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Estas son las llaves del cielo: arrepentimiento y fe. Cualquier ser humano que no se arrepiente de sus pecados, cualquier ser humano que no ha puesto su confianza en la obra de Jesús en el Calvario, en su sepultura y en su resurrección, no tiene las llaves que abren las puertas de los cielos, no tiene las llaves que abren las puertas del paraíso de par en par. Por eso, en esta mañana es día de salvación y día de arrepentimiento. Si te arrepientes, una llave, y si te conviertes, otra llave. Convertirse es poner tu confianza en aquel que murió una sola vez por los pecados, en aquel que fue sepultado y que la tumba y la muerte no pudo retenerlo, sino que resucitó al tercer día. Esa es la conversión. Si te arrepientes, una llave, y te conviertes, otra llave. Tienes las dos llaves que abren la puerta del cielo de par en par. Pero si no te arrepientes, una llave, y te conviertes, otra llave. Tienes otras dos llaves: la justicia propia y la ley. Y estas son otra serie de llaves que lo único que hacen es abrir las puertas del infierno de par en par. La justicia propia, las buenas obras, la ley de la balanza y la ley de Dios, la ley moral de Dios, el libro de Levítico, los 10 mandamientos, son las llaves que abren la puerta del infierno de par en par. Porque con una llave creemos que somos dignos del cielo, pero con la otra llave encontramos que no lo somos y abrimos las puertas del infierno de par en par. Pero la llave del arrepentimiento y la llave de la conversión se cambian en nuestro lugar para abrir las puertas del cielo. Y nos abren las puertas del cielo, así como podemos leer en el capítulo 2 de Efesios: por gracia somos salvos por medio de la fe. Pues esto es don de Dios, un regalo de Dios, totalmente gratuito, no por obras,
no por la propia justicia, que era una de las llaves que abren la puerta del infierno, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, uy, qué bueno soy. Las obras y el decir qué buenos somos era una de las llaves que hemos dicho que abren las puertas del infierno, pero la gracia de Dios, esa fe puesta en la persona adecuada, es una de las llaves que abre las puertas del cielo. Por eso en esta mañana lo que hay que hacer es cambiar la llave de las buenas obras, la llave de la justicia propia, por la llave del arrepentimiento, y cambiar la llave de la ley moral de Dios por la llave de la conversión, por la fe y la confianza puesta en aquel que puede ser nuestro sacrificio, para que cambiemos el abrir las puertas del infierno de par en par e ir corriendo a abrir las puertas del cielo de par en par e ir de la mano del Señor para darle a Él toda la gloria y la honra que Él merece. A Él sea la gloria.